En Sin Distancias dedicamos estos últimos minutos a reflexionar sobre una cuestión de especial relevancia en los tiempos que corren: cómo elegir los estudios. La crisis del mercado laboral, el paro, la inestabilidad de los empleos, la incertidumbre del futuro son preocupaciones que pesan a la hora de elegir nuestra formación. Hemos pedido al COIE, el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED, que nos ayude a elegir con acierto nuestros estudios. Son muchas las personas que se acercan al Centro de Orientación y Empleo de nuestra universidad para solicitar asesoramiento sobre la elección de estudios. En su mayoría se trata de personas que buscan mejorar sus opciones profesionales a través de una mayor cualificación en su formación y se olvidan a veces de reflexionar sobre cuál sería la opción formativa más adecuada a sus intereses. En este programa debatiremos sobre esta cuestión y para ello tenemos con nosotros a Paula Ferrer Sama. Hola, buenos días. Hola, bienvenida. Buenos días. Y a María del Carmen Artuñedo. Buenos días también, bienvenida. Hola, buenos días. Las dos son orientadoras del COIE. María, tu labor de asesoramiento a estudiantes hace que estés muy cercana a sus inquietudes. ¿Qué preguntas te plantean en este sentido las personas que solicitan tu ayuda en la elección de estudios? Pues los técnicos de orientación apreciamos que existe una gran pérdida de vocación preocupante a la hora de elegir los estudios. La influencia que ejerce el mercado laboral en la elección de los estudios de grado, máster o cursos de especialización, etcétera, en estos momentos es mayor que la vocación de las personas. Cada vez son más los estudiantes que acuden al servicio del COIE con cuestiones como: oye, ¿puedo estudiar esto? Porque es que he leído que se solicita mucho este perfil en el mercado laboral. Quiero estudiar esta carrera porque la salida profesional tiene un vínculo con el perfil que se está solicitando en estos momentos en el mercado. En definitiva, quieren elegir los estudios teniendo en cuenta pues las ofertas de empleo que ofrece ahora mismo en estos momentos el mercado laboral. Y es preocupante. Hay que tener en cuenta también otras muchas cosas. Se preocupan por encontrar un trabajo, ¿verdad? No Exactamente, Paula. La verdad es que son preguntas muy razonables dada la situación actual del mercado laboral. ¿Cuál es el enfoque hacia este problema desde el COIE? ¿Cuál es tu opinión como orientadora? Bueno, pues en mi opinión considero que los estudios universitarios deben elegirse pensando en nuestro desarrollo personal y profesional. Es decir, deben elegirse de una manera responsable y vocacional. ¿Por qué? Bueno, pues los perfiles profesionales que demandan las empresas en estos momentos no tienen por qué ser los mismos dentro de 4 años, cuando uno finalice sus estudios de grado. Vivimos en una sociedad en la que los cambios suceden de manera vertiginosa. Los conocimientos deben de ser continuamente reciclados y, por lo tanto, no debe importarnos a la hora de elegir unos estudios superiores las salidas profesionales de dicha titulación, sino que además es importante tener en cuenta nuestra vocación, lo que nos gusta, qué profesión nos gustaría ejercer, etcétera. Igualmente, la empleabilidad de los estudiantes universitarios es un tema bastante complejo que depende de muchos factores económicos, políticos y sociales, que no dependen en muchas ocasiones solo de la oferta formativa de las universidades. Aunque las salidas profesionales sean atractivas para un estudiante, esto no garantiza que sea más empleable. La empleabilidad depende también de nosotros mismos, independientemente de los estudios que hayamos cursado. Otro punto interesante a tener en cuenta es la vocación, que la vocación siempre ayuda a mejorar el rendimiento académico. Cuando uno elige unos estudios con vocación, pues estudia con mucha ilusión y encuentra una sintonía entre la vocación, los intereses personales y los profesionales. Y por lo tanto, para hacer un resumen de todo este porqué, es importante hacer una buena elección de los estudios, revisando siempre el plan de estudios de la carrera en la que estás interesado, los objetivos de dichos estudios, las competencias que uno va a adquirir, compararlas con el mercado laboral, con las que se están solicitando en el mercado laboral, las salidas profesionales. Todo esto el estudiante lo puede encontrar en nuestra página web, que la información es de acceso libre. De todas formas, parece una tarea complicada. ¿Qué tipo de preguntas deben hacerse aquellas personas que no sepan muy bien qué estudiar?
cómo hacer para elegir aquellos estudios que más se ajustan a nuestras necesidades y que además tengan un perfil empleable. Bueno, yo creo que lo más importante es plantearse por qué quieren estudiar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de retomar estos estudios? ¿Se quieren reciclar? ¿Se quieren especializar? ¿Quieren cambiar su rumbo profesional totalmente? Yo creo que es importante tener claro lo primero, cuál es el objetivo de estudiar para hacer una elección que sea un poco sensata, no simplemente decir, bueno, voy a estudiar, voy a hacer unos estudios universitarios, sino realmente pues mirar a ver cuál es nuestra motivación, cuáles son nuestros objetivos. Eso en primer lugar, bajo mi punto de vista. Otra cuestión interesante es que debemos hacernos es qué formación previa tengo. Es importante conocer los requisitos previos para cursar los distintos tipos de estudio que ofrece la UNED. No siempre se exigen los mismos requisitos, entonces es muy importante tenerlo en cuenta también esta cuestión. Igualmente debemos preguntarnos qué experiencia previa tengo. La formación previa y la experiencia son cartas en la manga que debemos aprovechar. Lo más interesante sería estudiar algo complementario, algo que pueda completar el perfil que ya tenemos y aprovechar lo que ya hemos adquirido en nuestra trayectoria formativa o profesional. Pues sí, en primer lugar serían esos dos aspectos, ¿no? ¿Qué experiencia tenemos tanto formativa como profesional para conseguir completar nuestro perfil? Pero además es muy importante plantearnos qué es lo que nos gusta hacer, porque a veces se nos olvida. Nos preocupamos tanto por cuál es la carrera que más salidas profesionales tiene, nos vamos a las estadísticas y no nos planteamos qué es lo que nos gusta hacer. ¿Y por qué es tan importante hacernos esta pregunta? Pues porque lo que nos gusta hacer es lo que en realidad vamos a hacer mejor. Esto en cualquier cosa en la vida nos pasa. No solo nos va a ayudar a ser más felices en nuestro trabajo, sino que nos va a ayudar a vendernos mejor en una entrevista de trabajo, porque el entusiasmo con el que vamos a mostrar nuestras habilidades o nuestros intereses pues hace que nos vayamos a vender mejor. También nos va a ayudar a mantener nuestro empleo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener mayor motivación y nuestro trabajo lo vamos a hacer con más alegría y lo vamos a hacer con más interés, con lo cual no nos van a querer echar porque vamos a ser muy buenos. También nos va a ayudar a promocionar en nuestro empleo, pues ¿por qué? Porque vamos a ser más creativos, vamos a ser más innovadores, es decir, si nos gusta lo que estamos haciendo, nos va a ir mucho mejor en el mercado laboral. Y una recomendación que yo siempre hago a las personas que vienen a orientarse al COIE y que realmente dicen, es que no tengo ni idea, yo quiero estudiar, pero no sé qué es lo que se me da bien, no sé qué es lo que me gusta, no sé qué es lo que voy a disfrutar. Yo les digo, piensa a qué te gustaba jugar cuando eras pequeño. Porque eso es lo que es realmente tu vocación, eso es lo que va contigo, con tu forma de ser, y nos hemos vuelto tan racionales que prestamos atención a otros aspectos y se nos olvida lo que realmente nos gusta, ¿no? Así que miremos un poco al pasado, a qué nos gustaba jugar, con qué lo pasábamos bien, intentemos enfocar nuestra formación y nuestra carrera profesional por ahí. Muy bien, Paula, así es. Otro punto importante son los intereses y motivaciones que tenemos. ¿Qué áreas te gustan? Las técnicas, las científicas, las ciencias sociales, las humanidades, las de salud. Esto es muy importante. Es interesante revisar qué titulaciones pertenecen a cada área. En el COIE podemos ayudarte a diagnosticar tus intereses profesionales. Ya sabéis que estamos de lunes a jueves, que os podemos atender en horario de 9 a 2 y de 4 a 6. Y bueno, también debemos tener en cuenta una cuestión importante. ¿En qué te sientes más competente? ¿Cuál es tu valor añadido? ¿Qué es lo que te hace diferente de los demás con respecto a otras personas? Saca el superhéroe que llevas dentro. Sí, yo creo que eso es una buena recomendación. Es un poco ver qué valor añadido tenemos nosotros, ¿no? Cuál es lo que nos hace diferente de los demás. Y bueno, yo creo que esta tarea puede parecer muy, muy difícil a veces, ver nuestras cualidades, ¿no? Nos volvemos muy tímidos a la hora de ver qué es lo que se nos da bien, qué es lo que podemos hacer bien. Pero bueno, yo recomiendo hacer un par de ejercicios, ¿no? Para ver cuáles son nuestras capacidades y nuestras cualidades. Pues lo primero, vamos a hacer algo de memoria, como comentaba antes con lo de volver a la infancia y ver qué es lo que nos gustaba jugar. Lo primero, repasar el perfil de las calificaciones que hemos obtenido en las diferentes materias a lo largo de nuestros estudios y ver qué notas hemos sacado, qué es lo que más nos ha costado. De esta manera pues podemos determinar
en qué materias somos mejores, qué es los que se nos da mejor, cuáles son nuestras capacidades, nuestras inteligencias múltiples, ¿no? A ver qué es lo que se nos da bien. Y luego, por otro lado, ya yendo al terreno más práctico, ¿qué logros hemos obtenido en nuestra vida personal o profesional? Algo que hayamos conseguido que haya sido importante en nuestra vida, que nos haga sentirnos orgullosos, y detectar qué cualidades hemos puesto sobre la mesa para conseguir estos logros, ¿no? Aquí esta tarea nos ayudará a determinar cuáles son nuestras competencias, en qué nos sentimos más competentes. María, ¿y qué más cuestiones se tiene que plantear uno a la hora de elegir los estudios? Sí, pues otras cuestiones interesantes que nos pueden ayudar a la hora de elegir nuestros estudios son: ¿en qué te imaginas trabajando en el futuro? ¿O qué tipo de actividades profesionales te gustaría desarrollar? Llegado a este punto empiezan a entrar en juego muchos factores y creencias que nublan nuestra imaginación, condicionantes y expectativas familiares, estadísticas sobre empleabilidad, desinformación sobre los contenidos de los trabajos. Pues seamos honestos con nosotros mismos e informémonos bien. Revisemos, por ejemplo, las estadísticas de empleabilidad, sin olvidarnos de que son solo estadísticas, susceptibles de cambiar en cualquier momento. Por los datos que tenemos en el COIE, las titulaciones más demandadas son ADE, Ingeniería Industrial, Derecho, Informática, Turismo, Economía y Psicología. Pero no olvidemos que nosotros podemos ser la excepción que rompe la regla y pasar a ser contratados con una titulación aparentemente poco demandada. Recordemos también que cada vez más la selección de personal se hace por competencias. Este es un tema muy importante. Se hace por competencias y no por titulación. Muchas ofertas de empleo salen para todas las titulaciones, siendo importante otros aspectos como son los idiomas, la experiencia laboral que uno tiene, las habilidades personales. Todo esto se tiene muy en cuenta también. Hay que revisar las salidas profesionales de los grados, de los másteres, para saber en realidad en qué vamos a trabajar, o al contrario, si ya sabemos en qué queremos trabajar, pues elegir los estudios adecuados. En este sentido, os recomendamos que le echéis un vistazo a nuestra página web. Existe una pestaña que se llama Observatorio, y ahí tenemos documentos muy interesantes para nuestros estudiantes o futuros estudiantes. Tenemos estudios hechos sobre el mercado laboral, estudios sobre las competencias más demandadas en el mercado actualmente. Todas esas guías y estudios que tenemos en nuestra página web seguro que os dan pistas a la hora de elegir vuestros estudios. Pero no olvidéis que todo tiene caducidad. Es decir, si el año pasado se hizo un estudio sobre competencias y bueno, pues destacaron una serie de competencias que son las más valoradas en estos momentos, puede que dentro de 4 años no sean esas competencias, sino que sean esas y otras más, ¿vale? Aunque os sirva de guía, no debe por qué condicionaros a la hora de elegir vuestros estudios, teniendo en cuenta lo que venimos diciendo a lo largo del programa, la vocación, que es muy, muy importante. Yo quería resaltar no solo los documentos de los informes de empleabilidad, sino sobre todo lo más importante, ya lo has dicho también, pero quería hacer hincapié, los documentos sobre las salidas profesionales que hemos elaborado de todos los grados de la UNED, y los de los máster están a punto de caramelo también. Están ya ya los tenemos hechos, los vamos a publicar en la web. Y ya vamos a tener las salidas profesionales de los grados y de los máster para que puedan ver, cuando estudian algo, en qué van a trabajar. A lo largo de estos minutos hemos dado las pistas para poder realizar una buena elección de los estudios, pero yo creo que ahora, ya para finalizar, convendría recordar paso a paso para que quede más claro, que coja los que nos estén escuchando papel y bolígrafo para tomar nota de los pasos uno a uno que tienen que seguir para elegir bien sus estudios. Sí, vamos a ir enumerando uno a uno. En primer lugar, como decía mi compañera Paula, que es muy importante la cuestión de por qué quiero estudiar. ¿Quiero reciclarme, especializarme, cambiar mi rumbo profesional totalmente? Es importante que tengamos claro cuál es el objetivo de por qué queremos estudiar. En segundo lugar, plantearnos y hacer un repaso sobre la formación previa que tenemos. Qué es lo que hemos estudiado anteriormente, también por qué lo hemos estudiado, recordar un poco qué nos motivó a estudiar lo que estudiamos en su momento y por qué no nos ha valido lo que hemos estudiado.
si es que necesitamos cambiar de rumbo, necesitamos estudiar otra cosa completamente diferente, y no solo por eso, sino también para saber qué titulación de acceso tenemos para estudiar en la universidad. Si venimos de unos estudios de bachillerato, tendremos que acceder a matricularnos de una manera; si venimos de formación profesional, de otra; si es una segunda carrera, todo eso hay que tenerlo en cuenta para ver qué modalidad de acceso a la universidad vamos a escoger. Y bueno, también la experiencia previa que tenemos. Ya hemos dicho que es importante para ir acumulando competencias, ¿no? Intentar hacer un perfil, un currículum que sea pues atractivo, ¿no? Entonces vamos a intentar complementar con la formación que vamos a adquirir, vamos a intentar complementar la formación que ya tenemos y la experiencia que tenemos, ver si lo que necesitamos es especializarnos en algún área, porque hemos visto que en nuestro trabajo nos falta especialización, ver si lo que necesitamos es complementar la experiencia que ya tenemos con una formación, porque nos hemos dado cuenta en nuestro trabajo que nos falta algo que tenemos que aprender. En fin, tener muy en cuenta la experiencia previa que tenemos, y para poder hacer pues un pastel que sea atractivo, ¿no? Unos trocitos, otros trocitos, y que al final pues nos quede algo atractivo para el mercado laboral. Así es, Paula. Otra cuestión importante que además antes la enumerabas tú era qué nos gusta hacer. Dabas esas pistas para poder saber qué es lo que nos gusta, pensando en lo que hacíamos de pequeños, o lo que cuando éramos pequeños decíamos, a mí me gustaría ser de mayor X, lo que sea. Entonces es una cuestión muy importante lo que nos gusta. Está bien elegir una carrera teniendo en cuenta también un poco la situación del mercado laboral, pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que nos gusta hacer, cuáles son nuestras motivaciones e intereses personales. Eso es muy importante. El estudiante o el futuro estudiante debe tener en cuenta lo que más le gusta a la hora de elegir una carrera. Sí, aquí quería resaltar, bueno, pues cómo cambiamos muchas veces nuestras expectativas, nuestros intereses, ya que iba a hablar ahora también de lo importante que son los intereses y las motivaciones, lo que nos gusta más. Yo recuerdo que hace unos años grabamos un programa de radio aquí con José Luis Martorell, el director del Servicio de Psicología Aplicada, que hablaba de la importancia de las expectativas, ¿no? Y entonces resaltaba pues cómo muchas veces nosotros cambiamos nuestras expectativas en función de la influencia externa, en función de lo que quieren nuestros padres para nosotros, en función de lo que la sociedad dice que es el trabajo ideal, en función de las necesidades que nosotros nos creamos, unas necesidades económicas. A lo mejor necesitamos un trabajo que nos dé una remuneración muy alta porque queremos tener una casa muy grande, porque queremos llevar una vida a todo tren, y nos olvidamos de que lo que nos gustaba de pequeños era otra cosa, que a lo mejor no nos va a dar tanta remuneración, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero resaltar que tenemos que ser, una vez más, y a lo mejor me estoy adelantando a las otras preguntas que íbamos a ver después, pero ser muy honestos con nosotros mismos y ver realmente qué es lo que a nosotros nos va a hacer felices, y a lo mejor no va a ser el trabajo más remunerado, sino el trabajo que más nos vaya a satisfacer y el que más nos vaya a gustar hacer, ¿no? En ese sentido, los intereses y las motivaciones, las áreas que nos gustan, es muy importante analizarlo. Y como decía María antes, en el COIE les podemos ayudar a detectar cuáles son sus intereses. Tenemos unos test de intereses profesionales que les podemos pasar y a analizarlos con ellos. Y bueno, es importante tener en cuenta los intereses y las motivaciones. Exactamente. Y también tener en cuenta en qué nos sentimos más competentes, cuál es nuestro valor añadido, qué es lo que nos hace diferente respecto a los demás. Eso es muy, muy importante. No todos somos iguales, no todos destacamos en las mismas cosas, y bueno, para ello podemos hacernos un análisis DAFO, ¿verdad, Paula? Es interesante también. Sí, cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas. Lo del superhéroe que decíamos, ¿no? Ver cuáles son nuestro valor añadido. También, bueno, lo que hemos dicho antes, en qué nos imaginamos trabajando en el futuro, quitarnos nuestras creencias, nuestras ideas preconcebidas, y bueno, pues hemos puntualizado por tener algún dato y estadísticas y datos objetivos también, las titulaciones que nosotros desde el COIE hemos visto que son las más demandadas, que son Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Informática, Turismo, Economía y Psicología.
Y también recomendamos revisar las salidas profesionales de los grados y los máster para saber en realidad en qué van a trabajar cuando terminen la titulación. Pues con estas indicaciones para poder realizar una buena elección de nuestros estudios, despedimos a las dos orientadoras del COIE que nos han acompañado esta mañana, Paula Ferrer Sama y María del Carmen Artuñedo. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, Lourdes. Gracias a ti.